Ustedes recordarán el caso de este niño en Argentina que sufrió la picadura de un alacrán y que fue internado en terapia intensiva. Sus padres se preocuparon. Luego le notificaron que el veneno fue conducido por el torrente sanguíneo hasta el corazón, generándole complicaciones. Esta alerta, esta preocupación se activó no solamente en territorio argentino, sino también en nuestro país. Y no es para menos, las condiciones están dadas en territorio paraguayo para que aparezcan estos insectos y correr el riesgo, por supuesto, de sufrir sus picaduras. ¿Qué se debe hacer para evitar tener contacto con estos insectos? Les contamos en el siguiente material. Luego que en Argentina se hayan registrado casos fatales por picaduras de alacranes, las autoridades sanitarias de nuestro país advierten que también en Paraguay pueden darse este tipo de situaciones, ya que el calor y la humedad favorecen la presencia de estos animales. Si bien por lo general son de actividad nocturna y tienen como hábitat lugares con tierra, pueden también ingresar a los hogares buscando cobijo o alimento. Pero a veces si no encuentran alimentos cercanos, se van a ir buscando, desplazándose hasta encontrarlo, ¿verdad? Y en ese contexto de repente puede sorprenderle ya la luz del día y ellos se ocultan en lo que encuentren primero, ¿verdad? Que habitualmente pueden ser zapatos o pequeñas grietas en las paredes. Si tenemos madera acumulada de alguna forma en las casas, también pueden introducirse entre ellas, ¿verdad? Entonces, tener algunos cuidados, ¿verdad? Que para tratar de evitar este tipo de accidentes, ¿verdad? Al verse en peligro por el contacto físico, el alacrán puede picar, liberando en el cuerpo un veneno que actúa sobre el sistema nervioso, por lo cual una sola dosis puede ser fatal en el caso de personas con cardiopatías o aquellas alérgicas a las picaduras de insectos. Desde una pequeña zona con ardor y dolor, que es el sitio donde inoculó su veneno, ¿verdad? Pueden adicionarse síntomas un poco más moderados, como el niño puede presentar taquicardia, que sería como palpitaciones, ¿verdad? Puede presentar también dificultad respiratoria, una sensación de sed de aire, y ir a síntomas ya más importantes y graves, ¿verdad? Desde producir cuadros de hipotensión, de disminución de la presión arterial, ¿verdad? Aumento de la salivación y trastornos ya disfuncionales. Ante algún caso de picadura que produzca un gran dolor, más aún si se acompaña de palpitaciones, se debe recurrir a una consulta médica para evaluar la gravedad del caso y acceder a un tratamiento adecuado. El centro de referencia es el Instituto de Medicina Tropical, pero los primeros auxilios pueden ser brindados en cualquier centro asistencial.